Bendiciones con todos. Tema 38, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús, el que sustenta nuestra vida. Y utilizamos San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15, que dice lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos? Dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué les parece esta palabra? ¿Cómo se multiplicaron los panes y los peces? ¡Wow! Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Llegamos al capítulo más largo del Evangelio según San Juan, el cual está compuesto por 71 versículos, los cuales a su vez encierran una unidad sorprendente. En el capítulo 5 vimos la realización de la tercera señal, la curación del paralítico de Betesda en el día sábado, lo cual provocó el enojo de los líderes religiosos judíos y desató toda una discusión que terminó en mostrar a Jesús como la fuente de vida y sus credenciales divinas. Ahora en el capítulo 6, el apóstol Juan presenta a Jesús como el sustentador de la vida. Curiosamente, el tema del pan está presente en casi todo el relato de dicho capítulo y comienza con uno de los milagros más sorprendentes que en este evangelio, la multiplicación de los panes y de los peces. Este milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces se relata en los 4 evangelios, por si acaso. Las multitudes que siguen a Jesús. Con las palabras, después de esto, Juan enlaza los últimos acontecimientos que sucedieron en Judá referente a la discusión de Jesús con los judíos y la cuarta señal, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Referente a la continuidad de los primeros 5 capítulos y el 6, podemos resaltar 2 cosas importantes. La primera es el intervalo de tiempo que existe entre los acontecimientos del capítulo 5 y el capítulo 6, los cuales se dejan ver en la cercanía que hay entre las 2 Pascuas que se han relatado hasta este momento. La primera en el capítulo 2 de San Juan, la otra donde se hace referencia a la fiesta de los judíos, la cual se considera para muchos como la segunda en San Juan capítulo 5. Y la siguiente mención aparece en San Juan capítulo 6, cuando dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Esto nos sugiere que habían pasado alrededor de 6 u 8 meses desde el capítulo 5 al capítulo 6. De hecho, Juan se salta casi un año de ministerio que se relatan en los evangelios sinópticos, donde se presentan algunos milagros que Jesucristo realizó y el encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista. Otro dato curioso es la diferencia geográfica que hay entre lo que sucedió en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Un capítulo anterior vemos que Jesús en Jerusalén. Luego en el capítulo 6 se encuentra en la región de Galilea, y eso constituye una diferencia geográfica considerable. Al considerar la gran diferencia que hay entre los acontecimientos del capítulo 5 y el capítulo 6, tanto en tiempo como en geografía, nos damos cuenta que este evangelio solo está preocupado por presentar los acontecimientos claves en la vida de Jesucristo que lo revelan como el Hijo de Dios. Este milagro tuvo lugar al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, ciudad construida sobre la orilla sudoeste del mar de Galilea y por Herodes Antipas durante la vida terrenal de Jesús en honor al emperador Tiberio. El evangelista Juan nos narra que mucha gente decidió seguir a Jesús debido a los milagros que el Señor había realizado, los cuales no aparecen aquí, pero como ya dijimos, están relatados en Mateo, Lucas y Marcos en casi un año de ministerio. ¿Qué dice el texto? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Debido a lo demandante de su ministerio, Jesús buscaba ocasiones para descansar y estar, por lo que se retiraba a lugares desiertos, y por eso se fue de allí a cruzar en una barca al otro lado del mar de Galileas. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Por Mateo sabemos que esta multitud de gente lo siguió a pie cuando se enteró que Jesucristo había cruzado en la barca al otro lado del mar de Galilea. Miren lo que dice Mateo 14:13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie desde las ciudades. E incluso Marcos nos dice que llegaron a la otra orilla antes que él. Miren lo que dice Marcos 6:33. Pero muchos los que vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y en Lucas se nos dice que cuando los vio se acercó a ellos para enseñarles la palabra de Dios y tuvo lugar en la ciudad de Beisaida. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo del 10 al 11. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Beisaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús se preocupa por nuestras necesidades. Eso es maravilloso. Juan nos dice que cuando Jesús vio la gran multitud que los rodeaba, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo hizo solo para probar su fe, ya que el texto dice que él sabía lo que iba a hacer. Por los otros evangelios tenemos un panorama completo de lo que ocurrió. Por ejemplo, Lucas nos dice que por estar enseñándoles el evangelio, la tarde los sorprendió y fue allí donde sus discípulos le pidieron que despidiera a la gente porque anochecía. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 12 y 13. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos,
porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, denles vosotros de comer. ¡Wow! Ante esta orden de darles de comer, los discípulos se preocuparon porque eran muchos los que allí estaban, ya que eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lucas 9:14 dice, y eran como 5.000 hombres. Y de allí la pregunta de Jesús a Felipe de cómo comprarían alimento para tanta gente, y la respuesta del discípulo fue, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Obviamente los 12 discípulos no tenían idea de cómo alimentar a toda esta gente, pero Jesús sí, especialmente porque se necesitaban más de 200 denarios para hacerlo, donde el denario equivalía a un día de trabajo de un jornalero. Lo interesante de esto es la compasión que Jesús tuvo de estas personas, ya que sabía que todo el camino que habían recorrido a pie y lo cansado que estaban, y posiblemente un regreso a pie a las aldeas más cercanas sin comer hubiese sido agotador para la mayoría de ellos. En estos versículos podemos ver una nueva faceta de nuestro Señor Jesucristo, el proveedor de todas nuestras necesidades. Él no solo es el dador de la vida, sino el sustentador de la misma. Como Dios en el Antiguo Testamento se presenta como el gran proveedor, así Jesús se presenta por los suyos. Miren lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que se necesita para satisfacer todas nuestras necesidades. En estos versículos encontramos lo que podemos hacer para que todas nuestras necesidades sean satisfechas en Cristo Jesús. En aquel entonces uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, encontró a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, el cual presentó a su maestro. ¿Sí? En Palestina el pescado y el pan eran el alimento básico de la región. El pan para los pobres generalmente era elaborado de cebada y los pececillos no eran más que del tamaño de unas sardinas, generalmente preparado en conserva para preservarlos en medio del desierto. Juan es el único de los 4 evangelistas que especifica que fue un muchacho quien tenía los 5 panes y 2 pececillos. No sabemos si fue Andrés quien descubrió a este muchacho con su comida o fue el muchacho mismo quien llevó ante Jesús sus alimentos para que éste los usara. Lo cierto es que a los ojos del hombre era muy poco. Aquí podemos ver un principio espiritual muy importante en cuanto al sostenimiento y la satisfacción de nuestras necesidades, y es poner a los pies de Jesús lo poco que tenemos, porque Él los va a multiplicar. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo que nos ilustra el mismo principio, el de una viuda de un profeta que se presentó delante de Eliseo quejándose que su esposo se había muerto y que los acreedores amenazaban con quitarle hasta sus hijos. Mire, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos y por siervos suyos. Cuando Eliseo le preguntó qué tenía en su casa de valor, ella le aseguró que nada, a excepción de una vasija con poco aceite, pero eso es más que suficiente para que Dios multiplique sus recursos para su bendición personal. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 4 versículo del 2 al 7. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas.
Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Qué maravillosa palabra! Dios multiplicando todo cuando creemos en Él. El único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades básicas es poner a sus pies lo que tenemos. Aunque parezca poco, Dios hará grandes cosas, ya sean nuestros talentos, nuestros recursos, aún nuestra vida. Como aquel muchacho, necesitamos poner a los pies de Cristo y Él los multiplicará para beneficio de nosotros. El milagro de la multiplicación. Cuando le presentaron a Jesús los 5 panes y los 2 pececillos, les ordenó a sus discípulos recostar a la gente en la hierba que había en aquel lugar, en grupos de 50 y 100, y se contó alrededor de 5,000 hombres. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 39 al 40. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Luego tomó aquellos panes y, dando gracias a Dios por ellos, comenzó a repartirlos junto con los pececillos a sus discípulos, y esto a la vez hasta que todos llegaron a saciarse. Este milagro de multiplicar estos alimentos para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, constituye una de las señales más impresionantes que Jesús realizó en sus tiempos, tanto que los 4 evangelios relatan, y todos fueron saciados en gran manera. Mateo 14, 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Algunos han querido quitarle crédito a este milagro diciendo que lo que Jesús hizo fue partir pequeños pedacitos de pan para que toda la multitud, como se hace en la Santa Cena. Pero queda claro que esto no fue así, porque aquella gran multitud se sació y quedó satisfecha a tal punto que se recogieron aún, llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes que habían sobrado. En Palestina se acostumbraba a cargar una pequeña canasta donde se llevaban alimentos para al menos 2 días. Posiblemente estas 12 cestas sean las de los discípulos, quienes las llenaron para el próximo día. Con este milagro, Jesús se estaba ratificando como el único que puede hacerse cargo de nuestras necesidades. Y por eso los cristianos no necesitamos más, ya que Cristo no solo nos salva de la condenación eterna, sino tiene cuidado de cada uno de nosotros y vela por nuestras necesidades. Maravilloso. Las multitudes quieren proclamar a Jesucristo como Rey. Este milagro fue tan sorprendente que al verse la multitud satisfecha y contenta, pensaron en proclamar a Jesús como Rey, ya que lo identificaron como el profeta que Moisés profetizó que habría de venir. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Los judíos esperaban a un Mesías que los condujera a través de la fuerza a la liberación romana, pero no sabían que en su primera venida el Mesías había venido a liberarles de sus ataduras espirituales. Por eso Jesús decidió escapar y apartarse a un monte para estar solo. ¡Qué maravilloso! Jesús multiplicando los peces y los panes en gran manera, enseñándonos que Él se puede hacer cargo de nuestras necesidades si creemos en Él.
Es verdad, nos preocupamos, nos estresamos, nos quejamos que no hay trabajo, nos quejamos que el dinero no alcanza, porque nos hemos olvidado de que el dador de la vida, de que el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, puede multiplicar los panes y los peces, puede proveer, puede bendecir maravillosamente. Y que queremos que usted crea en eso. Queremos que usted crea en Jesucristo, por eso le hacemos la oración de fe. Y por favor, repítala con fe y conviértase en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos gracias a Padre por regalarme la vida eterna. Ahora ore, lea la palabra, píquela, cante alabanzas y venga a la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa que cada día nos enseña. Hoy nos maravillamos al ver al Señor Jesucristo multiplicando los panes, y hoy día también lo puede hacer para aquel que cree. Hemos visto los milagros que el Señor ha hecho una y otra vez, y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor, también por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones que son maravillosas cada día. Bendecimos a la iglesia en tu nombre y pedimos que la llenes de tu Espíritu Santo, como pedimos que bendigas a la familia y también la llenes de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los amigos, por los compañeros, por los vecinos. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra, que la gente crea que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. En el nombre de Jesús oramos. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y no se olvide de reenviar esta palabra a otros. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.